Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. En el vídeo de hoy quería contaros algunos casos de milagros eucarísticos. Pero antes vamos a conocer qué son los milagros eucarísticos. Son aquellos sucesos que tuvieron lugar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando hablamos de milagros eucarísticos es obligatorio hablar de Carlo Acutis, porque Carlo dedicó su corta vida a documentar y catalogar los milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo, y lo hizo creando una página web. Carlo vivió muy poco tiempo porque, con tan solo 15 años, moría en 2006 debido a la leucemia. El día de su funeral asistieron personas que la familia ni conocía, por ejemplo, personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños. Esas personas explicaron a la familia de Carlo lo mucho que él había hecho por ellos. La repercusión de su labor ha sido enorme porque existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en distintos idiomas. Y también hay historias de conversión inspiradas en su figura. A Carlo Acutis se le atribuye también un milagro. Parece ser que el 12 de octubre del año 2010 llevaron una reliquia de Carlo a una parroquia de Brasil. Entonces, cuando iba a ser bendecida la reliquia, se acercó un niño que iba acompañado por su abuelo. El niño padecía una enfermedad que le hacía vomitar constantemente. Esto le hacía estar extremadamente débil. El niño tocó la reliquia de Carlo y pidió para que dejara de vomitar. A partir de aquel día, el niño ya no volvió a vomitar. Unos meses después, la familia pidió a los médicos que le hicieran las pruebas pertinentes, y estas pruebas dieron como resultado la total curación del niño. Este hecho ha sido el que ha propiciado que Carlo fuera beatificado en Asís en el año 2020. Ese trabajo de recopilación de los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia y que hizo Carlo se ha acercado a las gentes de distintos países, y ha sido así gracias a una exposición en la que a través de paneles es posible visitar virtualmente los lugares donde tuvieron lugar esos milagros. Esa exposición, para que os hagáis una idea, ha visitado ya más de 10.000 parroquias en distintos países. Se ha llegado incluso a hacer una película sobre Carlo Acutis. Esta película se prevé que se estrene en 2023 en España. Se titula El cielo no puede esperar. Carlo Acutis, el ciberapóstol. La película viene a ser una biografía de Carlo salpicada con testimonios de personas que lo conocieron. Por ejemplo, el caso de un chico que era adicto a las drogas y a la pornografía y que cambió radicalmente su vida cuando conoció a Carlo. Y ahora sí, voy a pasar a contaros algunos de los milagros eucarísticos. Retrocedemos en la historia 13 siglos. Nos vamos al año 700, y a un pueblecito italiano llamado Lanciano. En ese pueblecito había un monasterio ocupado por los monjes de San Basilio. Entre esos monjes había uno que vivía en cierto modo atormentado. Para liberarse de ese tormento rezaba continuamente. Pero, ¿qué era lo que le atormentaba? A este monje le perseguía la duda de que la hostia consagrada fuese el verdadero cuerpo de Cristo y el vino su verdadera sangre. Una mañana, celebrando la Santa Misa, pronunció las palabras de la consagración y vio cómo la hostia se convertía en carne viva y el vino en sangre viva. Todas las personas que se encontraban en el lugar contaron la historia por toda la ciudad y por los pueblos de los alrededores. El milagro fue certificado por las autoridades eclesiásticas. Los peregrinos acudían al anciano para venerar la hostia convertida en carne y el vino en sangre, y aumentó la fe en todo el país. Hoy en día llegan al santuario, que es la iglesia de San Francisco, personas de todo el mundo para ver la carne y la sangre de Cristo. Para los que no puedan ir a verlo, deciros que la carne es fibrosa y de color café oscuro, y se vuelve rosada cuando es iluminada por detrás.
La sangre consiste en 5 glóbulos coagulados y tienen un color semejante al color amarillo del ocre. Sobre la veracidad del milagro hubo un manuscrito en griego y en latín que confirma el milagro y que fue escrito y certificado en la misma época del milagro. Ese pergamino se perdió y es muy curiosa la historia sobre su pérdida. Os cuento. En una cronología de la ciudad del anciano, un historiador escribió que a principios de 1500 2 monjes del monasterio de San Basilio se dirigieron a la iglesia y pidieron a los franciscanos que custodiaban la iglesia que les dejaran estudiar el pergamino. Los franciscanos les dejaron estudiarlo durante toda la noche. Cuando los franciscanos se despertaron a la mañana siguiente, no había ni rastro de los 2 monjes ni del pergamino. Se piensa que el motivo del robo pudo ser porque los monjes de San Basilio se sintieron avergonzados de que uno de los suyos hubiera perdido la fe en la Eucaristía. En el año 1970, los frailes que se encargan de la custodia de la iglesia de San Francisco deciden recabar la opinión científica de 2 prestigiosos médicos sobre las reliquias. Después de varios meses de trabajo, los investigadores publicaron un informe con las conclusiones a las que habían llegado. Y desde luego es realmente asombroso, y no hacen sino confirmar la veracidad del milagro. En ese informe se dice que la carne es carne verdadera, la sangre es sangre verdadera, que tanto una como otra pertenecen a la especie humana, que la carne procede del tejido muscular del corazón, que la carne y la sangre son del mismo tipo sanguíneo, AB. Y sobre este dato, algo maravilloso, y es que es el mismo tipo de sangre que el encontrado en el Santo Sudario de Turín. Otro dato asombroso, que se trata de una persona viva, es decir, que están como si acabaran de ser retirados de un ser humano vivo, que en la sangre se encontraron, además de las proteínas normales, minerales como fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio y cloratos. Y por último, que la carne y la sangre han permanecido nada menos que 12 siglos en estado natural y expuestos a los agentes físicos, atmosféricos y biológicos, y aún así se conservan. Y esto desde luego es considerado como un fenómeno claramente extraordinario. Otro detalle extraordinario, y al que no han sabido darle una explicación científica, es que al pesarse los glóbulos de sangre coagulados, se comprobó que cada uno tenía un tamaño distinto, pero sorprendentemente cada uno tiene el mismo peso que los 5 glóbulos juntos, es decir, 15,18 gramos. Algo totalmente incomprensible. Antes he comentado que los análisis de las reliquias fueron realizados por médicos de prestigio. Concretamente, uno de ellos, el doctor Odoardo Linoli, era jefe del servicio de los hospitales reunidos de Arezzo y profesor de anatomía e histología patológica y de química y microscopia clínica. Y el otro médico era Ruggero Bertellin, profesor emérito de anatomía humana normal de la Universidad de Siena. Estos científicos dijeron a los monjes de quienes habían recibido el encargo: es el Verbo hecho carne. A lo largo del tiempo se han ido produciendo más milagros eucarísticos. Uno de los más recientes se produjo en 1996, en la iglesia de Santa María de Buenos Aires, en Argentina. Se produjo cuando el Papa Francisco era obispo auxiliar bajo el cardenal Quarracino. El mismo Papa lo fotografió e investigó. Los hechos sucedieron como siguen. Alguien dejó una hostia consagrada en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, la dejó en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando, pues lo lógico, que se disolviera. Pero no ocurrió lo que esperaba. Pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Los científicos la examinaron y concluyeron que era una muestra de un corazón humano vivo,
perteneciente a una persona de 30 años y que había sido de alguna manera traumatizado o golpeado. Científicamente era imposible que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida, pero la muestra de tejido parecía estar aún con vida. Añadieron que la sangre coincidía con la sangre de la sábana santa de Turín, del santo sudario de Oviedo y con la hostia sangrante del anciano. Quería precisar una cosa, y es que cuando los científicos realizaron el análisis, ellos no sabían que se trataba de una hostia. Para terminar el vídeo voy a relatar un milagro que también tiene que ver con una hostia, pero que tiene lugar fuera del recinto sagrado de la iglesia. Ocurrió en el siglo XIII, en un pueblecito de Polonia, llamado Glotowo. En aquel lugar se produjo una invasión lituana. El resultado de esa invasión fue la destrucción del pueblo. Ante esa invasión, un sacerdote escondió en mitad del campo una cajita de plata en cuyo interior había una hostia. Pasaron muchos años hasta que un campesino, un día en que estaba arando la tierra, encuentra la cajita. Y la encontró de una manera muy curiosa. Como digo, estaba arando la tierra cuando en un momento determinado los bueyes se detienen y se inclinan hacia un lado. De ese lado irradiaba una luz muy potente. ¿Y qué lugar es ese donde estaba la cajita de plata con la hostia? Pues ese lugar hoy en día está ocupado por una iglesia. Y es que aquella señal se interpretó como el lugar donde Dios quería que se levantara una iglesia. Y ya para terminar el vídeo, me gustaría hacerlo con una frase que solía decir Carlo Acutis. Él decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día.